¿Qué tal, amigos y hermanos en Cristo? Como siempre les saluda a su amigo y hermano Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Y en esta ocasión queremos, con la ayuda de Dios, presentarles un tema muy especial, ¿sí? Con referente siempre a las fechas que se festejan hoy en día aquí en México. Este tema es un tema difícil de exponer, sin duda, pero con la ayuda de Dios, sin duda, lo vamos a presentar. Así que queremos suplicarles que nos ayuden orando por nosotros en este momento para que podamos hacerlo con la palabra de Dios, ¿verdad? Con su Espíritu. Y de esa forma, ¿sí? Convencernos de pecado y de justicia, ¿sí? Gracias por su presencia. Quiero pedirles que tengan a la mano sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. Quiero decirles que este tema, o sermón, como quieran llamarle, nos ha costado un poco de trabajo. Nos hemos llevado varios días para poder integrarlo, con el propósito de que quede claro, ¿sí? Este tema, y que esté basado siempre en la palabra de Dios, excluido algunas citas del Espíritu de Profecía, con el propósito de que sea la Biblia la que nos hable en esta hora, sea la palabra de Dios la que nos hable en esta hora. Así que vamos a iniciar. Hemos titulado este tema, en esa exposición, el lado oscuro de la devoción, abominación para con Jehová. Y antes de iniciar, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles para que juntos podamos tener una palabra de oración y pedir la dirección del Espíritu Santo. ¿Me acompañan? Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Porque Padre eterno, tú mereces toda la alabanza, toda la suprema alabanza y adoración y gloria. Gracias, Padre eterno, porque nos permites tener mediante tu palabra, mediante la oración, comunión contigo. Que tu Espíritu Santo en esta hora nos dirija y que podamos hablar palabras de vida y para vida eterna. Quita todo ruido de nuestra mente en esta hora para que podamos discernir, para que podamos reflexionar y meditar en este tema. Acompáñanos, oh Señor, quédate en nuestro corazón, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. El lado oscuro de la devoción, abominación para con Jehová. Y quiero iniciar abriendo la palabra de Dios, porque la verdad ha sido oscurecida. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio del apóstol Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Tomen sus Biblias. Vamos a leerlo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis o permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yéndonos un poquito, quizás más adelante, donde Jesús es llevado a juicio con Pilatos, y el Señor le habla de la verdad a Pilatos. Sin duda, Pilatos tenía su propia verdad, y su verdad era acorde con los propósitos del Imperio Romano. Pero para Jesús la verdad era diferente, ¿verdad? Para él la verdad haría libres a todo aquel que le oyere, a todo aquel que aceptara el Evangelio, a todo aquel que le aceptara como Salvador personal. Y en su significado básico, la verdad es lo que corresponde con la realidad. Como en este caso, Juan, el apóstol Juan, con frecuencia usa la palabra en un sentido más amplio para indicar lo que es verdadero en las cosas que atañen a Dios y a los deberes del hombre, o en un sentido más restringido,
las realidades enseñadas mediante Cristo. Esta revelación había sido dada por Jesús ahí en el capítulo 1, versículo 17. En realidad, Él era la verdad. Por eso, ahí en Juan 14:6, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 1:14, Juan nos revela que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Estas realidades concernientes a la religión cristiana también son reveladas por el Espíritu, en cual en sí mismo es verdad. Ahí en 1 de Juan 5:6 y Juan 14:17 y 14:26. Y por la palabra, ¿verdad? Son tres formas de poder llegar a la verdad: mediante Jesús, mediante el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Juan 17:17. Vamos a ver Juan 1:14. Vamos rápidamente a la palabra de Dios. Juan 1:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y de verdad. No solamente Juan afirma el verdadero origen de Cristo como divino, pero también afirma su humanidad. También es humano en el mismo sentido, con la excepción de que no conoció pecado. Pero esto es otro tema, ¿verdad? Aquí lo interesante que la verdad es una persona, es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Ahora, vamos rápidamente a introducirnos en este tema interesante, sin duda, que viene a modo, ¿sí?, por la temporada que estamos viviendo, por vivir, o que vivimos cada año. En medio de la gran idolatría, corrupción y violencia que vive este mundo, ¿sí?, y que en tiempos antediluvianos también se vivía de ese modo, y que ahora ha llegado la corrupción y la violencia a límites impensables a causa de la naturaleza humana por el pecado, ¿verdad?, o por la transgresión de la ley. La primera de Juan 3:4. Se levanta un culto de adoración idolátrica. ¿Cuándo? Cada año, en que un Dios falso que muere y nace en 40 días, ¿verdad?, esta celebración llamada Cuaresma, a partir de lo que el falso sistema religioso político universal llama miércoles de ceniza, y que es comparado con los ritos de arrepentimiento y oración que el pueblo israelita hacía. Detrás de esto se esconde esta celebración, ¿sí? El pueblo israelita hacía oración y arrepentimiento cuando necesitaba del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. De la misma forma, este falso sistema religioso emula una resurrección comparada y engañosa, haciendo creer al mundo cristiano que se trata de la resurrección del Hijo de Dios, el llamado Domingo de la Resurrección o falso Día del Señor. Pues recordemos que estos festejos o fiestas las hacían desde tiempos de la antigua Babilonia, y que Roma imperial adoptó esos festejos disfrazados de cristianismo, ¿sí?, principalmente en tiempos de Constantino, ¿verdad?, a través de la primera bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 8, para mantener sus creencias idolátricas engañosas hasta el final de los tiempos. La Cuaresma en la actualidad. El término Cuaresma, ¿sí?, que es el punto central de este tema, ¿verdad?, es la devoción engañosa o oscura que vemos cada año, ¿sí?, en nuestro medio. En este caso, nosotros nos encontramos en México, pero es sin duda celebrada en diferentes partes de América. El término Cuaresma hace referencia a un periodo de 40 días antes de la Pascua de Resurrección del mundo católico. Desde el llamado miércoles de ceniza comienza un tiempo litúrgico de abstenencia en el que supuestamente el creyente se prepara para los acontecimientos de la llamada Semana Santa. Los que observan la Cuaresma
Lo hacen no porque sea un mandamiento bíblico, sino porque es una costumbre y ya parte de su cultura, adoptada por quienes no conocían al Dios de la Biblia, introducida a las iglesias llamadas cristianas, ahí entre comillas. Casiano, un importante líder católico del siglo V, escribió, leo: mientras que la perfección de la iglesia primitiva permaneció inviolada, no hubo observancia de la Cuaresma, pero cuando los hombres empezaron a dejar el fervor apostólico, entonces los sacerdotes, en general, convinieron en retirarse de los cuidados seculares mediante una convocación canónica de ayuno. Esto viene ahí en un libro llamado Antigüedades de la Iglesia Cristiana, libro 21, capítulo 1. El ayuno al que hace referencia aquí no es realmente el ayuno espiritual bíblico de abstenerse de bebida y comida para dedicarse a la oración, estudio y meditación. Quizás solo sea en los altos círculos del clero romano, pero en el mundo laico no se le da esa importancia. El ayuno de la Cuaresma por lo general era y es simplemente la abstinencia de ciertas comidas en algunos días dentro de la Cuaresma. Ahora, ¿cuál es el origen de la Cuaresma? La Cuaresma se originó en la antigua Babilonia. Durante 40 días, los habitantes de ese imperio se ocupaban de guardar abstinencia en honor de la diosa Astarte, conocida en otras culturas como Istar, Acera o Astarte Semiramis. Y lo hacían como preparación para celebrar la fiesta de la muerte y supuesta resurrección de Tamuz, que a instancias de su madre, Semiramis, se hizo pasar como el Mesías prometido. Tamuz era solamente un falso Mesías babilónico, que fue adorado como el dios Sol. ¿Sí? Los romanos le llamaban Dios Invictus o Dios Invisible, quien era una supuesta reencarnación de Nimrod, mencionado ahí en Génesis 10:8. La fiesta de Tamuz era esencialmente celebrada en junio, mes que se llamó Tamuz. Por sorprendente que nos parezca, la Biblia registra esta festividad cuando el pueblo de Judá cayó en la idolatría a la diosa babilónica y su hijo. Por eso ahí, en el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, nos revela lo que el pueblo israelita estaba llevando a cabo. Estaba llevando abominación para con Jehová. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Eterno, dice la palabra de Dios, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Esas mujeres lloraban por Tamuz, el falso Mesías. Esas endechas eran previas a su supuesta resurrección. Los ayunos y las endechas se combinaban por un periodo de 40 días. ¿Y usted cómo el pueblo de Dios haciendo esto, idolatrando, llevaban tanto tiempo ahí en Babilonia, que llegaron a creer sin duda que el Dios Sol era sin duda el Señor Jesucristo, ¿verdad? Llegaron a creer, ¿verdad? Estaban sin duda equivocados, porque el Señor Jesucristo es el sol de justicia, ¿verdad? Mientras que el otro es el Dios invisible, según los romanos, ¿verdad? Ahora bien, ¿será esto coincidencia? ¿Será que al abordar ese tema la razón no nos acompaña, no nos asiste? No, porque la Babilonia histórica no ha cambiado. La agenda de Satanás sigue vigente. La Cuaresma actual no es más que la continuación de la costumbre pagana de entrar en lamento y penitencia antes de una falsa resurrección. En el versículo 13 el profeta Ezequiel llama a estas prácticas abominaciones. En el interesante libro de Paul C. Meredith, El gran engaño de Satanás, escribió acerca de cómo los pueblos esparcidos después del incidente de la Torre de Babel endechaban la muerte de su héroe, Nimrod o Tamuz. Japón, China, India, Escandinavia, Islandia tienen cada uno sus propios dioses en cuya vida ocurrió este evento, muerte y resurrección, y cada uno llora por ellos en el momento adecuado. En la antigua Islandia y en toda Escandinavia se instaló la idea de que si todos en la tierra endechaban a su dios muerto,
Balder o Nimrod, él sería devuelto a la vida. Esta práctica todavía se encuentra hoy en temporada de la Cuaresma. Es por esto que la verdadera iglesia de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 12:7, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. La iglesia verdadera nunca ha observado la Cuaresma. El apóstol Pablo exhibió estas apostasías practicadas por algunos cristianos convertidos en la iglesia de Galacia. Podemos verlo ahí en Gálatas 4, del 8 al 10. Y los exhortó a no volver a ser esclavos del pecado, imitando a pueblos o naciones de su alrededor. ¿Ha evolucionado la Cuaresma? La historia cuenta que en el siglo IV, en el concilio de Nicea, el emperador romano Constantino anunció al cristianismo como la religión oficial del imperio. Pero había un problema. La gente que vivía en ese entonces no quería dejar sus festividades paganas, por lo que para ganar adeptos de forma rápida, fomentaron la política de adoptar las fiestas paganas y cristianizarlas. No fue difícil hacerle creer a la gente que la fiesta a Tamuz y la Pascua de la Biblia eran la misma cosa. Algo aberrante, sin duda. Durante el siglo IX, las normas rígidas de la Cuaresma tradicional fueron suavizadas y se hizo mayor énfasis en las penitencias, dejando solo como mandato el ayunar el miércoles de ceniza y abstenerse de comer carne roja los viernes durante la Cuaresma. ¿Qué implicaciones de la Cuaresma tienen en el plan de Dios para la salvación? Quiero invitarles nuevamente que vayamos a la palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9. Miren lo que dice Jesús. Este pueblo de labios me honra. ¿Qué es lo que se hace en la Cuaresma? Lo que dice Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está el corazón de la gente que practica la Cuaresma? Está lejos de Jesús, está lejos de la verdad. Sigue diciendo Jesús, pues en vano me honran, dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿La gente está engañada? Sí, la gente está engañada. ¿Por qué está engañada? Porque la gran Babilonia ha dado de beber de su vino de fornicación a todas las naciones, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 17. ¿verdad? Ha enseñado doctrinas falsas, mandamientos de hombres. Jesús estaba haciendo alusión a lo que dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo 29:13. Vamos allá. Isaías 29:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, ¿verdad? Y han creído, ¿verdad? Jesús, ahí en el capítulo 24 de Mateo, nos dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, ¿verdad? Y si es posible engañarán a quienes, a los escogidos. Debemos estar despiertos para no ser engañados, ¿verdad? Así que es importante esto, sí o no. Está implicado algo importante para el plan de Dios, sí. Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es lo que está en su plan de salvación. Que todos vengamos al arrepentimiento, ¿verdad? Es paciente con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. Y está implícito este plan, ¿sí? En la parábola del sembrador, ¿verdad? Cuando viene el enemigo y siembra cizaña en el campo fértil donde se había sembrado la buena semilla, viene y siembra cizaña. Entonces los que estaban cuidando, los encargados de cuidar, ¿sí? Este campo, querían arrancar la cizaña en ese momento, diciéndole a Jesús, no sembraste buena semilla, entonces ¿por qué hay cizaña? Vamos a arrancarla. No, espérense, que den fruto para que el mundo vea cuál es su carácter, de qué lado están. Ahora, no solamente en
en esta cita podemos estar claros las implicaciones que hay al guardar la cuaresma. También en Éxodo 20, de 3 a 5, el Señor nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, del 3 al 5. ¿Es claro el Señor? ¿Es claro Dios? ¿Es claro Jehová de lo que quiere y lo que está dentro de su plan de salvación? Sí, muy claro. Y lo pone casi al principio, a la hora de presentar la ley a través de Moisés. Y que esa ley no es solamente para los judíos, sino para cada ser creado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Israel fue puesto para que fuera representante y diera testimonio del Dios verdadero. Eso nos indica que los mandamientos, la ley de Dios y todo su plan de salvación a través de Cristo Jesús no era solamente para los judíos, sino también para todo el mundo. Por eso dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aunque fue hecho con Israel ese pacto como un todo, Éxodo 19:5, el uso de una forma singular del verbo muestra que Dios se dirigía a cada individuo de la nación y requeriría obediencia a la ley. No era suficiente la obediencia colectiva. Para todos los tiempos, los 10 mandamientos dirigen su exhortación a la conciencia de cada ser humano y gravitan sobre ella. Ezequiel 18, 19 y 20. ¿Verdad? Abominación a Jehová. ¿Verdad? Ahí en el versículo 14 que ya leímos dice: me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. ¿Qué pasó con estas mujeres? Habían creído ellas que lo que los babilonios hacían era semejante a la adoración que debe recibir al Dios verdadero, y que Tamuz, representado por el Dios del sol, era el mismo Jesucristo, era el mismo Dios eterno. Pero no solo eso. En Ezequiel 8:16 nos revela también: y me llevó al atrio adentro de la casa de Jehová, es decir, en el mismo templo, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban adorando al sol, estaban adorando a Tamuz, ¿verdad? Postrándose hacia el oriente. ¿Verdad? La palabra de Dios nos da detalle de esta adoración que estaban haciendo los hijos de Dios. Habían traicionado al Dios verdadero y se fueron en pos de Baal. ¿Verdad? Ahora, ¿quién es Tamuz? ¿Quién es Tamuz? Tamuz, adorado por los babilonios con el nombre de Dusu, considerado como hermano o hijo, esposo o amante de la diosa Istar. Tamuz era el dios de la vegetación y de las pasturas y el patrono de los rebaños. Según una antigua tradición, moría anualmente y descendía al mundo de los muertos. Su muerte era marcada por el calor de verano que secaba los campos, los arroyos y la vegetación. Los arroyos y la vegetación. Su partida se conmemoraba con manifestaciones públicas de duelo y el canto de endechas en el 4º mes semítico. Dusu o Tamuz, que comenzaba en lo que para nosotros es junio o julio. También se creía que cada año Insar descendía al inframundo, es decir, al mundo de los muertos, para despertar al dios fallecido, es decir, a Tamuz. Se suponía que su despertar y su retorno hacían que la vegetación volviera a florecer. Esto sin duda está relacionado, ¿sí?, con
las estaciones, con la primavera, cuando todo florece y la semilla se puede sembrar. Los griegos conservaron una leyenda similar al mito de Demetrio y Persefone, ¿verdad? Es similar a este mito, a esta historia de Tamuz y de Instar o Semiramis. No voy a hablar del mito griego de Demeter y Persefone. Es una historia griega sobre la separación de una madre e hija. Demeter es la diosa de la agricultura y Persefone es la diosa de la fertilidad. No voy a hablar, es muy amplio ese mito. Pues vamos a seguir en el punto. Tamuz era adorado en Babilonia, Asiria, Fenicia y Palestina. En Fenicia, este culto tomó la forma del culto de Adonis. Adón significa señor, una deidad fenicia local. Después el nombre Adonis fue transmitido a los griegos, cuyo mito de Venus y Adonis pasó a los romanos. Si bien la tradición antigua identifica a Tamuz como Adonis, en realidad el culto de Adonis no era más que una forma del divulgado culto a Tamuz. Tamuz, no se sabe cuándo fue adoptado este culto por los judíos. El hecho es que la fiesta de Tamuz cayera en el 4º mes y no en el 6º mes. Cuando Ezequiel tuvo la visión, no presenta ningún problema. El profeta vio en visión lo que Jehová quiso mostrarle. Sin duda, se le mostraron representaciones de la impiedad que en diversos momentos se practicó por el pueblo de Dios en Jerusalén. Vamos a concluir esta exposición, este tema. Pienso que ha quedado claro esto. Por si no fuera así, como siempre, agradeceré sus comentarios, daré respuesta en su momento de cada una de sus preguntas, ¿verdad? Vamos a concluir entonces este tema con esto. Las prácticas idolátricas que se llevan a cabo hasta nuestros días y hasta el final de los tiempos, sin duda tienen un significado que consiste en la falsificación del verdadero evangelio, donde Cristo Jesús, por su obra, sacrificio, resurrección, ascensión e intercesión, como único sumo sacerdote del universo, ¿verdad?, es importante. Esta falsificación del evangelio consiste en una gran mentira de Satanás para todo verdadero creyente en Jesús, que consistió en darle gran poder y autoridad a la gran ramera de Apocalipsis, quien introdujo un falso cristianismo y adoración de falsos dioses en todo el mundo. No obstante, esto Jehová siempre ha mantenido por medio de la fe a hombres en el ayer y hoy y hasta el final de los tiempos, para que prediquen la verdad poniendo en lo alto a Cristo Jesús como el verdadero y único evangelio, como el único nombre dado bajo los cielos en que usted y yo podamos ser salvos de los juicios del único Dios verdadero que está en los cielos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Esto implica que por mucho que los adoradores falsos invoquen a falsos dioses, nunca podrán igualarse al Dios verdadero. Las implicaciones teológicas son muy marcadas, pues Jehová, el Dios único y verdadero, Dios vivo de los cielos y del universo, el cual su nombre fue y es respetado por muchas naciones que no le conocen, pues es nuestro Creador, Salvador y sustentador. Es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, grande en justicia y misericordia, que mediante su Hijo amado hoy tenemos asegurada la salvación y la vida eterna en Él. Mientras que Tamuz representa la añeja idolatría babilónica y que Roma toma para sí toda su cultura y religión, mostrando así que Babilonia la Grande sigue viva. Por medio de la gran Babilonia religiosa y política, en nuestro tiempo, identificada en Apocalipsis 13 como la primera bestia que sube del mar, quien fue investida con poder y autoridad por Satanás, ahí en los versículos 1 y 2. Muchos, como pueblo de Dios, estamos esperando el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros, en donde deseamos que este gran conflicto termine y podamos ver al Señor Jesucristo venir en las nubes de los cielos por sus redimidos.
También disfrutar de su presencia en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 2 y 10, donde se cumplirá la promesa de ver los cielos nuevos y nueva tierra, Apocalipsis 21, 1, donde ya jamás habrá más noche ni luz del sol, porque Dios, el Señor, nos iluminará con su presencia, Apocalipsis 21, 3 y 22, 5, donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Quiero presentar pues la única cita del Espíritu y Profecía a través de Elena G. de White, que se encuentra ahí en Conflicto de los Siglos, página 509, que dice: por medio de las acechanzas de Satanás, ¿verdad? Más bien, nos presenta Elena G. de White palabras para que, conociendo las promesas de Cristo, tengamos fe y esperanza en medio de este mundo de tinieblas. Miren lo que dice ella: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Finalmente, está comprobado, finalmente usted y yo hemos comprobado que las falsas doctrinas que la bestia ha dado de ver al mundo debido a sus fornicaciones, han colocado a sus fornicaciones con diferentes naciones, han colocado fuera de la salvación a los que no están inscritos en el libro de la vida, Apocalipsis 18, 8. La gran Babilonia espiritual continúa con sus falsas enseñanzas y su idolatría, su falso evangelio, que lo ha oscurecido. Han hecho que, en vez de que el mundo busque a Cristo Jesús para su salvación y vida eterna, solo han incrementado su carácter moral a niveles jamás imaginados, pues hoy vemos mucha corrupción y violencia, amor al dinero, a la fama y al poder político, promesas que Satanás ofrece si postrados le adoren. Hoy más que nunca, en medio de una confusión muy grande, ¿sí? Por eso, la palabra de Dios, que como ya leímos, mantiene la verdad. Miren lo que dice ahí en Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Cómo debemos correr hacia adelante? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta exposición de este gran tema. Les invitamos, como siempre, ¿sí?, a que nos apoyen, ¿sí?, para que este canal sea más conocido, para que este canal tenga más vistas y podamos llegar a más gente. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos, así que es importante que usted y yo podamos compartir cada una de estas enseñanzas. Hasta pronto.